Hola, soy Marcelo Olivas y esta es Mi Pared Chiquita. Soy egresado de la licenciatura en Artes Plásticas y actualmente soy docente y museógrafo de Quinta Gameros y bueno, también si me queda un poco de tiempo, artista textil. La pieza que traigo para presentar el día de hoy se llama Entretejidos y bueno, es un bordado que representa un autorretrato. Esta pieza forma parte de un proyecto más amplio, ¿no? Que afortunadamente ha sido apoyado por el PECDA. El proyecto se llama Entretejidos y bueno, me pareció importante presentar la primera pieza de este autorretrato con el mismo título porque justamente la pieza habla un poco de mostrar estas dos partes. Un tejido se compone de dos caras, una visible y una invisible, como dicen el punto del delante y el punto del revés. A mí me parecía muy importante mostrar lo que a veces se dice y mostrar como esta cara oculta que a veces guardamos, ¿no? Y más como hombres a veces nos cuesta un poquito de trabajo vernos un poquito vulnerables y sensibles, ¿no? Entonces esta pieza habla de eso. Fíjate que el textil me remite mucho a mi pasado. Afortunadamente aprendí a tejer y a bordar rodeado de este círculo de mujeres de casa, ¿no? Que se juntaban a tejer, a bordar, a platicar y se hacía comunidad y familia. Entonces, en primera instancia me remite a mi identidad, me remite a mi pasado, a mi familia y yo creo que lo más importante es que cuando empiezas a desarrollar tu discurso como creador, empiezas a detectar justamente un discurso con el que te identificas. Para mí es importante a través de mi obra poner en diálogo y también posicionarme, ¿no? Políticamente, tener una postura de que los hombres también podemos desarrollarnos con masculinidades más sensibles, luchando con un poquito desde nuestra parte contra estas imposiciones que hay respecto a veces al género. Entonces, para mí es importante tocar estos temas en mi obra, ¿no? Desde lo personal hasta construirme un discurso como creador. La primera vez que tuve un vínculo con el textil fue en la facultad, afortunadamente. Siempre hubo como un interés, pero erróneamente también yo lo consideraba como no muy válido, ¿no? A veces, erróneamente, y sin criticar, por supuesto, las artes, o las bellas artes, entre comillas, suelen ser como un poquito crueles en ese sentido. Y algunas manifestaciones como el textil no entran dentro de lo que se considera bellas artes, ¿no? Entonces, en un principio yo no me animaba, ¿no? No lo consideraba como un vehículo o como un material válido para producir arte. Afortunadamente, a la mitad de mi formación profesional, fue cuando, gracias al trabajo de algunos maestros que les tengo bastante aprecio y cariño, que me animaron a probar el textil y experimentar y sobre todo poner en discurso estos intereses que yo tenía. Entonces para mí fue muy válido reconocerme a través del textil, el también investigar porque era bien importante empezar a ver qué se estaba haciendo el textil, ¿no? Que no era como yo un caso aislado que estaba pasando por estos procesos, ¿no? Y como por estos dilemas de si lo que hago no es arte, ¿no? Y bueno, de ahí surgen muchos discursos y empiezas a darte cuenta que a veces la definición de bellas artes tiende a ser como un poco colonial y dura, ¿no? Y que a veces aquellas cosas que se consideran artesanía, pues tienen todavía un discurso muy fuerte detrás, ¿no? Que critican, bueno, que a veces lo que se considera artesanía tiene que ver mucho precisamente por estas culturas que han sido dominantes, ¿no? Entonces, pues eso fue como también te explota, ¿no? La mente y empiezas a darte cuenta
que tu caso precisamente aislado que creas único es toda una discusión, ¿no? Que actualmente está en tema y en boca en el arte. Encuentro algunas relaciones con el bordado y el dibujo porque si nos vamos como a descomponer el dibujo en fragmentos, el dibujo se compone a veces de puntos, líneas y manchas, sombras. Y a veces el textil da esas posibilidades de tener punto, de tener línea y justamente pues eso es lo que construye un dibujo. Creo que hay como distintas posibilidades para acercarse al bordado, pero cuando hay como estos cruces entre distintas técnicas, a veces se obtienen resultados muy interesantes. Entonces, justo el proyecto del PECDA va un poco más enfocado al dibujo, pero experimentándolo a través del bordado, ¿no? Encuentro un vínculo entre el textil y la memoria muy fuerte. Yo creo que en mi obra ahí está muy presente y muy marcado ese tema desde distintas lecturas. En primer lugar, como mexicano, creo que el textil tiene una parte y una lectura etnográfica muy fuerte, ¿no? Creo que México se distingue por textiles a nivel mundial, ¿no? Lo vemos con distintos estilos de bordado, de tejido, como el tenango o de otras comunidades que me definen de alguna otra manera como mexicano, ¿no? Y me hacen sentir parte de. Y por otro lado está esta parte histórica, personal, de formación, de vínculo y de cariño. Y sabes que algo bien importante que surge a través del textil, hay una lectura muy bonita que le da un artista que se llama Luis Bourgois, que a veces la ropa de ciertas personas, la ropa está reciclada, le remitía a esas personas, a ese momento específico, incluso a veces hasta el olor, el tacto. Entonces volver a través del textil a esos momentos para mí es muy significativo porque yo a veces también en mi obra incluyo textiles de reuso como para darle esta carga emocional a mi trabajo y me ayuda también como a conectarme y la verdad es que yo sí necesito como este proceso de catarsis en mi trabajo, aunque a veces me sienta como muy expuesto, pero es la manera en la que yo busco conectarme conmigo y si alguien hace como también match con mi trabajo, entonces yo creo que ahí es cuando vale la pena, ¿no? Finalmente todo el esfuerzo. Mi experiencia como docente, puedo hablarla como de distintos escenarios. Creo que en la facultad somos un poquito más sensibles y tenemos como desarrollada esta parte sensibilidad estética. Y creo que los alumnos, en específico los alumnos hombres, son un poquito más abiertos a dialogar y experimentar a través del textil en el arte. También doy clases por fuera y doy cursos de bordado por fuera y ahí es en donde es un poquito más interesante en el sentido de que a veces sí he llegado a tener alumnos hombres y con bastante interés por el gusto por el bordar y aprender, ¿no? Porque aparte a lo mejor lo vieron en su casa o como método también de relajación, de terapia, ¿no? Pero a veces es interesante el cómo se tocan ciertas temáticas. Por ejemplo, a veces me han tocado algunos casos de que sucede que dice, bueno, yo soy hombre, quiero bordar, pero yo no bordo florecitas, ¿no? Entonces todavía hay como ciertas resistencias que lo dialogamos y lo platicamos y es padre que las clases de bordado se presten justamente para tocar todos estos temas, ¿no? Que a veces el bordado es el pretexto como para entrar en estos diálogos y darnos cuenta que a veces son imposiciones culturales que nada más trae uno, ¿no? Por su formación, por nuestro pasado, nuestro contexto, pero que finalmente no pasa nada, ¿no? Y que de alguna u otra manera el prestarse o el estar dispuesto y tener disposición por bordar y sentarte en la mesa, yo creo que ya es dar un paso, ¿no? A ciertas problemáticas muy fuertes que atravesamos actualmente respecto al tema del machismo y violencias, ¿no? Entonces siento que es como también mi semillita respecto a esos temas. Coincido totalmente en que el bordado es una valoración de lo doméstico y de lo privado. Es algo bien importante que trae el discurso del textil, porque cuando entra de pleno al mundo de las bellas artes o al mundo de las artes es gracias al movimiento feminista y a todo este proceso y cambios que hay en las vanguardias.
Y justamente ellas lo que buscaban reivindicar era estos espacios, ¿no? Creo que el discurso feminista trae una frase muy fuerte que a mí me marcó bastante, que lo personal también es político. Y justo desde estos espacios domésticos no valorados, surgió obra muy interesante con un posicionamiento muy fuerte y que hasta la fecha ha seguido impactando bastante en el mundo del arte. Otro punto bien interesante es que a veces la valoración que tiene el textil como un arte menor es justamente por la relación que tiene con la mujer y con lo doméstico. Entonces es muy fuerte darte cuenta de esto, ¿no? Que en realidad es una carga opresora que hay detrás que no lo valida como un arte válido. Entonces también para mí ese es un estandarte del que de verdad, pues sí puedo decir que me cuelgo un poquito, pero no en el sentido negativo, sino que como poner de manifiesto, esto está sucediendo y hay que hablarlo, ¿no? O hay que decirlo. Creo que el textil es como lo que ya me identifica. Creo que mucha gente, muchos amigos y otras personas me identifican a través del textil, y yo de verdad me siento también como que encontré por fin como mi estilo o mi lenguaje visual. Entonces he seguido trabajando con esta línea, doy también clases de manera particular, estoy trabajando bastante en mis redes sociales. Eso es algo que yo creo que como creadores y estudiantes deberíamos de considerar un poquito. Y bueno, próximamente es trabajar con este proyecto del PECDA, terminarlo, que se vuelva como un catálogo digital. Si la situación lo permite, por supuesto que estaría encantado de hacer una exposición. Y bueno, pues la serie se compone de 10 obras por lo pronto, entonces ahorita estoy trabajando a corto plazo en este proyecto. Bueno, yo creo que como reflexión final, sí me gustaría invitar a los estudiantes que actualmente están formándose en la facultad, que se atrevan un poquito a probar otras posibilidades de crear arte. No hay que tener tanto miedo, no hay que ser como castigarse tanto y creérsela un poquito, ¿no? De decir, bueno, hay maneras, hay otros discursos, otros lenguajes, y finalmente pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada si a veces rompes un poquito las reglas, siempre y cuando sea desde una causa noble y nada, ¿no? Motivarlos, y siempre, como me dijo una vez alguien por ahí, el sol sale para todos y siempre va a haber gente a la que le gusta tu trabajo. Entonces es cuestión de, pues sí, tener como cierto empoderamiento y creer en tu trabajo y pues aventarte al mundo. Sigue nuestras plataformas oficiales de la temporada de arte y de la Facultad de Artes. Facebook, Instagram y YouTube. Somos Watch. Juntos por el arte. Temporada de arte. Con sello FA. Con sello FA.